Omnipotente Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, santo y alabado sea tu nombre. Amén. Señor, recibe nuestra adoración como una ofrenda de gratitud. Amén. Por el agradecimiento que tenemos hacia ti, por todas las bendiciones que has derramado en nuestras vidas. Por eso, Señor, en esta mañana, rogamos que tu Espíritu Santo esté en nuestro medio. Amén. Toque nuestra mente, nuestro corazón y abra nuestro entendimiento para poder aprender, recordar y practicar lo que estudiaremos en tu palabra. Amén. Te lo suplicamos en Jesús nuestro Salvador. Amén. El Señor le puso en sus labios, pero también trae el pan espiritual y el pan físico. Cuando acabe el servicio, Él trae algo para facilitar a cada familia. Es su tiempo, hermano. Buenos días, hermanos. Un feliz sábado para todos. Quiero agradecer a nuestro hermano Felipe por la invitación de estar aquí con ustedes en esta mañana. Es la primera vez que vengo a esta iglesia y si ven que las piernas me tiemblan, ya saben por qué. Vamos a tener un estudio, consideramos necesario e importante para cada uno de nosotros. Y como decía nuestro hermano Felipe, un servidor compartirá el pan espiritual, pero el pan físico es gracias a mi hermano Efraín, que él es director de servicio a la comunidad en la iglesia de Chino Spanish. Está muy activo en esa actividad y cada 15 días los martes, él hace un viaje hasta Los Ángeles llevando provisiones para la comunidad y hay alrededor de 100 familias, Adela, alrededor de 100 familias de la comunidad que se benefician con este proyecto. Pero también
nuestra iglesia. Y han estado sucediendo cosas extraordinarias porque hace un par de semanas atrás llegaron alrededor de 36,000 libras de comida. Prácticamente, hermanos, un tráiler estaba allí parado a la orilla de la iglesia y ya la comunicación que se tiene con los voluntarios, porque hay un equipo muy grande de voluntarios, pocos de la iglesia y muchos de la comunidad, que ayudan para hacer todo ese trabajo. En realidad, pues todo este testimonio debería darlo mi hermano, ¿verdad? Pero como no le toca predicar, ahí está quietecito. Y agradecemos también a Dios porque decidieron acompañarnos él y su esposa. Mi esposa también está aquí. Pero sobre todo, hermanos, que nos venimos a encontrar con una gran familia. La familia de nuestro Dios. Y donde quiera que vayamos, sin conocernos, nos extienden la mano con un saludo fuerte y una sonrisa agradable. Algunos no sabemos sonreír, ¿verdad? Y yo siempre he dicho que nadie tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí de la que pone. Así que aunque no sé sonreír, pero trato de poner mi mejor cara ante ustedes. Y aunque me vean serio, no, hermano, no estoy enojado. Simplemente así soy. Pero vamos a tener un momento de estudio y yo quisiera, queridos hermanos, que hiciéramos una breve oración. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Buen Dios y Padre Santo, estamos aquí dispuestos para escuchar tu palabra. Háblanos a nuestro corazón y permite que lo aprendido, lo estudiado, pueda ser llevado a la práctica para honra y gloria de tu nombre. Te lo rogamos en Jesús, nuestro Salvador. Amén. ¿Cuál es el título del tema, hermanos? Calidad y excelencia ¿en qué? En el servicio. Hay una frase que los psicólogos dicen y ellos expresan: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y el ejemplo máximo del servicio, ¿quién es? Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Él no vino para ser ¿qué? Servido, sino para servir. Así que ese es nuestro ejemplo. En el servicio, Jesús es nuestro ejemplo. Y hay varios textos que quiero presentarles antes de entrar de lleno al tema de hoy. ¿Traen sus Biblias, hermanos? ¿Sí? Bueno, vamos a utilizarla. Y el primer versículo vamos a buscarlo en el libro de los Salmos. El Salmo 77 y el versículo, Salmo 77, el versículo 14. ¿Ya lo tienen? Salmo 77, 14. Dice lo siguiente: tú eres el Dios que hace ¿qué, hermanos? Que hace maravillas. Tenemos un Dios que hace maravillas. Y una de las maravillas más grandes que ha hecho nuestro Dios es transformar nuestra vida. Yo no sé cuántos nacieron en el Evangelio, cuántos nacieron en la iglesia adventista, pero sin temor a equivocarme, puedo pensar que la mayoría de los que estamos aquí fuimos convertidos a la iglesia ya de grandes. Algunos hace muchos años, otros hace algunos cuantos años, otros recientemente. Pero Dios hizo maravillas en nuestra vida, a tal grado que hoy podemos decir que nuestra vida la podemos dividir en dos partes: antes de conocer a Jesús y después de haberlo conocido. Entonces, hermanos, tenemos a un Dios que hace maravillas. Amén.
Pero hay otra cosa importante también. Y dice la segunda parte del versículo, hiciste notorio a todos los pueblos que tu poder. Entonces, dos cosas importantes en este texto, hermanos. Número uno, tenemos a un Dios que hace maravillas, pero también tenemos a un Dios que tiene que poder, mucho poder. Y podemos decir que no solamente es un Dios poderoso, sino es un Dios todopoderoso. Ahora vamos a ver otro texto. Y ese texto se encuentra en el libro segundo de Crónicas, el capítulo 2, el versículo 5. Segundo de Crónicas 2, 5 dice lo siguiente. ¿Ya lo tienen? 2, 5. Segundo de Crónicas 2, 5. Sí quisiera que todos tengamos los versículos para que captemos bien el mensaje que encierra cada uno de ellos. Segundo de Crónicas 2:5 dice, y la casa que tengo que edificar ha de ser pequeña. ¿Cómo? Ha de ser grande. La casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es que es más grande que todos los dioses. Alabado sea el nombre de Dios. Dios, queridos hermanos, merece cosas grandes. Salomón se pudo haber conformado con construir una pequeña iglesia, un pequeño templo, pero él tenía en mente a ese Dios que hace maravillas, a ese Dios poderoso. Él tenía en mente a quién le estaba sirviendo. Y por eso él dijo, la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es más grande que todos los dioses. Entonces, hermanos, ahora sí vamos a entrar a lo que traemos preparado para ustedes. Si tenemos a un Dios grande, a un Dios todopoderoso, ¿cómo debería de ser nuestro servicio hacia Él? Grande. Debería de ser un servicio grande. Un servicio, como dice aquí, ¿de qué? ¿Un servicio de qué? De calidad y excelencia. Así deberíamos pensar. Ofrecerle a nuestro Dios un servicio de calidad y excelencia. Pero yo quiero dejarles en su mente una pregunta para meditar. ¿Cómo le estoy sirviendo a ese Dios grande? Y en el transcurso del tema usted encontrará la respuesta. Hacer las cosas no es suficiente, hermanos, porque todos hacemos cosas. Pero lo importante en el servicio a nuestro Dios, lo importante en ese servicio de calidad y excelencia, no es solamente hacer cosas, sino la actitud con las que las estamos haciendo. Eso es importante también. Entonces, en este tema vamos a estudiar 3 fuentes. El tema está basado en 3 fuentes. La primera fuente, ¿cuál es? La Biblia. La segunda fuente es el espíritu de profecía. ¿Qué dice el espíritu de profecía? ¿Qué dice la Biblia con respecto al servicio de calidad y excelencia? Y la tercera fuente son algunos autores no cristianos o seculares. ¿Qué dicen los escritores seculares sobre la calidad y excelencia en el servicio? Entonces, no tenemos ni por dónde escaparnos, porque ya con lo que la Biblia diga es más que suficiente. Pero todavía viene el respaldo del espíritu de profecía. ¿Cuántos no creen en el espíritu de profecía? Levanten su mano.
También despiertos, ¿verdad? Todos creemos en el espíritu de profecía. Entonces vamos a ver también esa fuente. Pero también, ¿qué dicen los otros autores? Los que escriben comúnmente libros con respecto a esto, ¿ok? Bueno, lo primero que tenemos que decir, hermanos, es que el servicio tiene que estar orientado en 3 direcciones. Y ahí hay un texto que vamos a estudiar, que vamos a leer. Eclesiastés 9:10. Eclesiastés capítulo 9, el versículo 10. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice? Todo lo que te viniera a la mano para hacerlo, hazlo. ¿Cuándo? Hazlo hoy, según tus fuerzas. Porque al sepulcro a donde tú vas, ¿qué dice la palabra de Dios? Ya no hay ciencia, ni industria, ya no hay trabajo, ya no hay nada. Todo se acabó. Entonces, todo lo que te viniera a la mano para hacerlo, hazlo hoy según tus fuerzas. Entonces, hermanos, el servicio debe estar orientado hacia el tiempo. Todos tenemos un tiempo para servir. Y no sé si ustedes en algún momento han expresado lo siguiente o han escuchado lo siguiente. A veces hermanos ya adultos dicen, ¿cómo me gustaría ser joven? ¿Cómo no me entregué al Señor en mi juventud para haberle entregado todas mis fuerzas, todas mis energías al servicio de Dios? Pero ese tiempo, ¿qué pasó? Ya quedó atrás. Ya no podemos. Entonces, si tenemos hoy el tiempo de servirle al Señor, es hoy el momento. El servicio también debe estar orientado hacia la tarea. Hay una tarea que realizar en este mundo. No estamos aquí, hermanos, por la casualidad. No estamos aquí para formar parte de un club social. Estamos aquí porque somos parte de un pueblo que tiene una tarea que cumplir. Y esa tarea no la puede ocupar otra persona. Si no la cumplimos nosotros, si usted y yo no la cumplimos, no la puede cumplir alguien más. Porque así como Dios nos ha asignado un lugar en el cielo, Dios nos ha asignado un lugar en esta tierra donde debemos cumplir una tarea específica en nuestra vida. El servicio también debe estar orientado ¿hacia qué? Hacia la misión. ¿Y cuál es la misión? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la misión que debemos cumplir? Y será predicado el evangelio a todo el mundo y entonces, ¿qué dice la palabra? Vendrá el fin. Entonces, hermanos, ¿cuál es la misión de la iglesia? La predicación del evangelio. Esa es la misión. Y no deberíamos perder de vista esa misión que Dios nos ha encomendado. Y debemos involucrarnos en el cumplimiento de esa misión, en la realización de esa tarea, porque hoy es el tiempo, hermanos, de hacerlo. La venida de Cristo Jesús está más cerca de lo que tú y yo nos imaginamos. He aquí, viene pronto. Aún un poquito más y el que ha de venir vendrá. ¿Y qué dice la Escritura? Y no tardará. Entonces, hermanos, seamos conscientes de eso. Vamos a ver un punto interesante en estos momentos. Génesis 1:1 es un texto que lo conocemos todos. En el principio creó Dios.
Y nosotros consideramos y creemos que Dios está formado por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Pero cuando dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios, ¿a cuál de los tres dioses se está refiriendo? ¿A Dios el Padre, a Dios el Hijo o a Dios el Espíritu Santo? ¿A quién? ¿A los tres? Bueno, ustedes me pueden decir, es que Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios se movía y ahí estaba el Espíritu de Dios. O pueden mencionarme Génesis 1:26, cuando dijo Dios, hagamos al hombre, entonces ahí está el Padre. Pero ¿quién fue el que llevó? ¿Quién fue? Dice Salmos 33:9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Pero ¿cuál Dios fue el que dijo? ¿Cuál Dios fue el que mandó y existió? Y todavía, si queremos complicar las cosas un poquito más, para algunos podemos ir a San Juan 1:1 al 3, que dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice el versículo 3, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. ¿Sin quién? No dice Dios. ¿Sin quién? Sin el Verbo. ¿Verdad? Vamos al contexto. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él, sin el Verbo. Pero aquí San Juan 1:1 al 3 no nos dice todavía, no nos aclara quién es el Dios que creó los cielos y la tierra. Pero hay un texto clave, hermanos, en este pasaje, y es el versículo 14. Y el versículo 14 dice, y aquel Verbo se hizo ¿qué? Carne. Y habitó entre nosotros. Entonces, ¿cuál fue el Dios que se encarnó? Jesús. Y entonces cuando dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios, ¿a qué Dios se está refiriendo? Al Hijo. Amén. Al Hijo. Es cierto que el Espíritu de Dios estaba allí, es cierto que el Padre estaba allí, pero quien iba diciendo cada día de la creación lo que había de suceder fue Jesús. Y lo que me llama la atención, hermanos, es que en cada día de la creación termina con la frase, y vio Dios lo que había hecho y era bueno. Y fue la tarde y la mañana del primer día, del segundo día, del tercer día, etcétera. Y vio Dios lo que había hecho y era bueno. ¿Saben cómo las empresas le llaman a este punto importante que la Biblia dice? El departamento de control de calidad. Todas las empresas tienen un departamento de control de calidad. No pueden sacar un producto al mercado sin que antes pase por el departamento de control de calidad, para que cuando vaya al cliente, entonces vaya en perfectas condiciones. Usted no se atrevería a comprar, ¿qué digamos? Una plancha que está defectuosa, que llega a su casa, la conecta y simplemente no calienta. ¿Qué va a hacer? La regresa. Y hermanos, aquí Moisés, que escribió el Génesis, está pasando la creación por el departamento de control de calidad. Y vio que lo que Dios había hecho era bueno. Estaba listo ya para que lo disfrutara ¿quién? El hombre. Pero
el versículo 31 ya no dice lo que dijo en los días anteriores, sino ahora dice que cuando Dios terminó de crear todas las cosas y estaba ya todo listo y había pasado por la revisión cada día de la semana, entonces el versículo 31 dice que vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era como bueno en gran manera. ¿De qué otra forma podemos nosotros decir a esta frase bueno en gran manera? Lo que Dios hizo, lo hizo como perfecto. Lo hizo excelente. ¿Hay otra palabra que pueda implicar algo más que lo perfecto y lo excelente? ¿Quién? Excelentísimo. Lo que Dios hizo fue perfectísimo, excelentísimo. No había ningún error, no había ningún defecto en la creación, porque salió de las manos de un Dios excelente, perfectísimo, hermanos, amén. Pero tal vez alguien esté pensando, oh, pero es que allí era Jesús, y Jesús era Dios y es Dios. Entonces, claro que lo que tenía que hacer, lo tenía que hacer de esa manera. Pero ¿qué cuando vino a esta tierra nuestro Señor Jesucristo? Vamos entonces a ver lo siguiente. La calidad y la excelencia, no solamente antes de la entrada del pecado, sino aún después de la entrada del pecado, cuando Jesús ya vino a esta tierra, cuando nació como uno de nosotros. Y entonces veamos lo que dice Marcos 7:37. Marcos 7:37. Y aquí hay varias versiones y varias formas en que se traduce este versículo. La Reina Valera, en Marcos 7:37, dice lo siguiente: y en gran manera se maravillaban diciendo. ¿Qué decía la gente? Bien lo ha hecho todo. Otras versiones dice, y la gente llena de asombro decía, bien lo ha hecho todo, todo lo ha hecho bien. ¿Hay otra versión que diga diferente? El caso es, hermanos, que ahora vemos a Jesús como uno de nosotros, como un ser humano. Después de alrededor de 4,000 años de pecado, donde las cosas y la humanidad ya se había deteriorado. Casi 4,000 años de pecado. Cuando la humanidad había caído en su nivel más bajo de inmoralidad, entonces viene Jesús. Y cuando Él empieza a realizar su tarea, su misión, cuando Jesús se le viene, como dice Gálatas 4:4, el cumplimiento del tiempo, entonces actúa y realiza un servicio en favor de la raza caída. Y la gente, hermanos, se maravillaba. La gente se asombraba y decían, bien lo ha hecho todo. Entonces, mis hermanos, Jesús, como el arquitecto divino en la creación, hizo las cosas bien hechas. Como ser humano, porque fue 100% humano, aunque también fue 100% divino, pero no utilizó su divinidad para favorecer su humanidad, Él siguió haciendo las cosas de la misma manera. Y la gente se daba cuenta, hermanos.
Por eso hago un paréntesis ahora. La forma en que nosotros le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores también es un testimonio que los demás van a ver en nosotros. Bien, Mateo 5:48 dice el texto: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí no está hablando, queridos hermanos, de una perfección como la perfección de Dios, pero sí está hablando de una perfección en nuestra esfera, en nuestro ámbito humano. Hacer las cosas, sí, pero hacerlas bien con la actitud que corresponde. Palabras de vida del gran maestro, y ahora vamos a la segunda fuente, que es el espíritu de profecía. Palabras de vida del gran maestro, la página 143 dice: los talentos, aunque sean pocos, deben usarse. ¿Usted sabe cuántos talentos tiene? Sean pocos o sean muchos, hay que usarlos ¿en dónde? En el servicio de Dios. ¿De acuerdo? Hay que usarlos en el servicio de Dios. Sean muchos talentos, sean pocos talentos, hay que usarlos. La pregunta que más nos interesa no es cuántos talentos he recibido, sino qué estoy haciendo con los que tengo. Y sigue diciendo lo siguiente: el desarrollo de nuestras capacidades es el primer deber que tenemos. ¿Para quién? Para con Dios. ¿Y quién más? Y nuestros prójimos. Y algo más: el que no crece diariamente en capacidad y utilidad no está cumpliendo el propósito de la vida. Debemos cultivar toda facultad hasta el más elevado grado de perfección para que podamos hacer el mayor bien del que seamos capaces. Hermanos, Dios nos ha dotado de talentos, de dones espirituales. Los talentos son las habilidades heredadas o adquiridas. Los dones Dios los da al que Él quiere. Pero los talentos pueden convertirse en dones si lo utilizamos al servicio de Dios. Entonces aquí lo importante es, queridos hermanos, es que todos tenemos por lo menos un don o un talento. Entonces hay que usarlo para el servicio de Dios. Obreros Evangélicos, página 139. Aquellos que desean que se les dé el trabajo listo para sus manos, que desean una cantidad fija para hacer y un salario fijo, y que desean hallar un modelo exacto sin la molestia de adaptarse ni prepararse, no son los hombres a quien Dios llama para trabajar en su causa. ¿Qué quiere decir la hermana White sobre esto? Que no nos conformemos, hermanos, en que si se nos pide hacer una cosa, solo hagamos eso y nada más, sino que podamos tener la iniciativa de hacer lo que se nos ha asignado, pero también dar el extra, y más cuando se trata en las cosas de Dios. Es preferible gastar nuestra vida, nuestras energías en el servicio a Dios, que gastar nuestra vida y nuestras energías en el servicio al mundo. A veces para las cosas del mundo les ponemos mucho empeño y mucha dedicación, pero a las cosas de Dios las hacemos de manera descuidada. O como se tiene la mala fama e imagen
de mis compatriotas mexicanos, que los mexicanos hacemos las cosas a medias. Así nos consideran. ¿Y quién te hizo este trabajo? No, pues un mexicano. Es que ellos así trabajan. Mala fama. Pero no, hermanos, el cristiano, el Hijo de Dios, no debe hacer las cosas a medias, porque le está sirviendo a un Dios grande, pero también estamos aquí para servirle a nuestros prójimos. Evangelismo, página 46, dice lo siguiente, y esto yo me lo aprendí de memoria desde que estaba en la universidad, porque eran parte del estudio, aprendernos gemas del espíritu de profecía. Y dice la página 468, no aparece el 8, pero es 468. Dice, el emprender valerosamente la tarea que necesita realizarse y colocar el corazón en ella, ¿qué pasa, hermanos? Convierten a la obra en un placer. Aseguran el éxito y ¿qué más? Y así Dios es glorificado. El emprender valerosamente la tarea que necesita realizarse y colocar el corazón en ella, convierten a la obra en un placer, aseguran el éxito y así Dios es glorificado. Entonces, como dije al principio, hacer las cosas no es suficiente. Hay que hacerlas con una buena actitud, pero también hay que hacerlas ¿con qué? ¿Con qué, hermanos? De todo corazón. Porque vean lo que dice más abajo. Todos los deberes en los que no se pone el corazón resultan como fastidiosos. Cuando no estamos haciendo las cosas dentro de la iglesia, cuando no le estamos ofreciendo al Señor un servicio de todo corazón, resulta fastidioso, hermanos. Es un fastidio. Por eso es importante, y dije al principio, un tema que necesitamos refrescarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Más abajo dice, nuestra recompensa no depende de nuestro éxito aparente, sino del espíritu con el cual trabajamos. Evangelismo, página 424, dice, los que no realizan esfuerzos decididos, sino que se limitan a esperar que el Espíritu Santo los impulse a la acción, finalmente, ¿qué va a pasar? Perecerán en las tinieblas. No necesitamos, hermanos, esperar manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo en nuestra iglesia o en nuestra vida. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos vaya impulsando, nos vaya moldeando como verdaderos instrumentos en las manos de Dios. Y cuando esto llegue a suceder en cada uno de nosotros, entonces nuestro Señor Jesucristo vendrá para llevarnos a la patria celestial. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 47. La montaña del progreso no se puede trepar sin ¿qué? Sin esfuerzo. Nadie debe esperar que se le lleve al éxito en los asuntos religiosos ni en los seculares sin que necesite valerse de sus propios esfuerzos. Necesitamos esforzarnos, hermanos, para poder ofrecerle a nuestro Dios un servicio de calidad y excelencia. No es por la casualidad que esto llega a suceder en nuestra vida. Por naturaleza no estamos preparados para eso, pero solamente con esfuerzo y con la ayuda del poder del Espíritu Santo podemos lograrlo. Hechos capítulo 2, hablando de la experiencia de la iglesia cristiana primitiva, dice que todas las cosas las tenían en común. La unidad se manifestaba.
Estaban juntos, sí, nosotros estamos juntos ahorita en la casa de Dios. Pero la pregunta importante es, ¿estamos unidos? Estamos juntos, pero ¿estamos unidos como iglesia? Y si nos hace falta un poquito de unidad, entonces es el momento de buscarla. Posiblemente habrá algunos que se hagan todos los esfuerzos para mantener la unidad en la iglesia, pero no van a querer unirse. Pero eso ya no es asunto nuestro, hermanos. Ya es una decisión personal, como en la mañana en la escuela sabática decía por allí un hermano, cada quien tiene el libre albedrío. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de mantenernos unidos en el servicio a nuestro Dios. Ahora vamos a ver algunos autores no cristianos, autores seculares. Dice Alfredo A. Tomasini, el control de calidad busca la participación organizada ¿de quién? De todos los miembros. Busca la participación organizada de todos los miembros de una empresa o de una organización. Y el propósito es elevar la calidad en sus productos y servicios, haciendo un hábito de mejorar constante con el propósito central de satisfacer las necesidades y expectativas del cliente. Es cierto que aquí está hablando este autor de las cosas comunes y seculares de una empresa, pero una empresa común y corriente no puede sobresalir, no puede cumplir las expectativas del cliente si no hay un servicio de calidad. Y si ese pensamiento secular lo trasladamos a la iglesia en los asuntos religiosos, hermanos, es exactamente lo mismo. Porque nuestra iglesia también podemos considerarla como una empresa en esta tierra. No para generar ganancias materiales, sino para generar ganancias espirituales, es decir, para ganar almas para el reino de Dios. Pero si no todos estamos involucrados, si no todos tenemos eso en nuestra mente, hermanos, no va a haber prosperidad. Todos debemos estar involucrados según este autor. La calidad en el servicio es un asunto personal. Como le sirvo a nuestro Dios, no va a depender del pastor. No va a depender del primer anciano, no va a depender de los líderes de la iglesia. Cómo le sirvo al Señor va a depender únicamente de mí mismo. ¿Cómo estoy dispuesto para servirle a nuestro Dios? Hermanos, ¿a qué horas debemos terminar? ¿A las 12? ¿O a la 1? Y ya me pasé 2 minutos. ¿Le cortamos aquí y nos vamos o me dejan terminar? A ver, ¿cuántos quieren que termine ya? Levanten su mano. Oh, pues la mayoría. No, ya me desanimaron. Ahora sí me los agarré desprevenidos, ¿verdad? ¿Le seguimos unos 10 minutos más, hermanos? ¿Amén? Bueno. Conste que ya me dieron permiso ustedes. La calidad en el servicio es un conjunto de cualidades que constituyen la manera, la forma de ser de una persona. Nosotros podemos romper, hermanos, con los estándares con los que estamos etiquetados. A veces cuando vienen nombramientos en la iglesia y se propone un hermano o una hermana, dice, no, es que el hermano pues no, y ya nos conocen a veces en la iglesia. Pero necesitamos romper esos estándares y necesitamos hacer la diferencia, porque la calidad en el servicio es una decisión personal. Definición de perfección y definición de calidad. La perfección en la calidad es cuando el modelo sobrepasa las expectativas del receptor. Sí, nos dieron una responsabilidad en la iglesia. Oh, hermanos,
al hermano que se nombró para X o tal actividad, hizo más de lo que se esperaba. ¿No a veces quedamos asombrados por eso? Entonces hay que sobrepasar las expectativas. Se espera esto de mí, pero al final di más de lo que se esperaba. Eso es perfección. Calidad es cuando hay armonía de la persona con su creador. Cuando estamos en sintonía, cuando estamos unidos a nuestro creador, que es nuestro Señor Jesucristo, y sabemos quién es Él, entonces estaremos dispuestos a esforzarnos. La calidad, hermanos, no acepta las cosas hechas a medias. La calidad toma en consideración el medio que nos rodea. Estamos hablando de autores no cristianos. Y Michael aquí nos dice lo siguiente: los dirigentes de hoy tienen que ser líderes o diseñadores, pero no a la antigua usanza. La antigua usanza dice, tú eres un trabajador, entonces tengo que supervisarte, tengo que checarte, tengo que controlarte. Eso ya no funciona hoy. Lo que funciona es, tú eres un profesional, tengo que orientarte en la dirección correcta, darte las herramientas que necesitas y quitarme de tu camino. Por eso, hermanos, es importante que cuando alguien recibe un cargo dentro de la iglesia sea capacitado. Capacitarlo. ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuál va a ser su función? Y entonces, ya que sabe su función, entonces hacerme un lado y dejarlo que él desarrolle su servicio para honra y gloria de nuestro Dios. La mediocridad es tan fácil de alcanzar que no necesita planearla. Otro punto, y ya estamos para terminar, el fracaso tiene 1000 excusas, el éxito no requiere explicación. El éxito se da cuando coincide la oportunidad con la preparación. Hermanos, tenemos oportunidad de servirle a Dios. Entonces preparémonos mental, intelectualmente, para que esto pueda ser mejor para honra y gloria de su nombre. Y por último, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Finalmente, Tagore dice lo siguiente: dormí y soñé que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y descubrí que en el servicio se encuentra la alegría. Hermanos, sirvamos a Dios con todo el corazón y dejemos que el Señor haga su voluntad en nuestra vida y que podamos ofrecerle un servicio que honre y glorifique su santo nombre. Vamos a tener un canto especial y con eso terminamos. Buenas tardes, hermanos. Nos da mucho gusto a mi esposo, a mi cuñado, a mi cuñada de estar aquí. Venimos de Chino y, hermanos, les quiero decir que es sorpresa para mi esposo y para mi familia, porque no tenía pensado, pero el Espíritu de Dios creo que habló a mi mente, a mi corazón, y sentí que tenía que tener un especial para ustedes. Y no me preparé, hermanos, así de que si no me sale bien, compréndanme, pero es para gloria y honra de nuestro Dios.